Dios bendiga nuestras vidas en esta noche. Invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de los Jueces. Capítulo 17, leeremos del verso 7 al versículo 13. Jueces, capítulo 17, versos 7 al 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. Jueces 17, 7 al 13. Cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir. Y viajando, llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Él contestó: soy un levita de Belén, de Judá, y busco un lugar para vivir. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaía, y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, suplico, Padre, que sea tu Espíritu Santo obrando, ministrando en nuestros corazones, Señor. La gloria y la alabanza, el honor por los siglos de los siglos a ti. Seas tú, Dios, no nosotros, seas tú obrando, Señor. Amén. La pregunta que se haría muchas personas es: ¿por qué sirves a Dios? Cuando en ocasiones pareciera que no te va bien económicamente, cuando pareciera que no tiene victoria o resultado lo que estás haciendo, cuando pareciera que como que fuesen palabras al aire que se tiran, o tal vez como que nadie quiere escuchar y hacerte caso. ¿Para qué sigues? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué sigues? Definitivamente, cuando una persona tiene intereses económicos, no espirituales, sino intereses de este mundo, terrenales, carnales, una persona así, llegar al momento de crisis financiera, aunque Dios no deja perecer, pero sí permite, como dijo el apóstol Pablo, a veces he tenido que ponerme, a veces no he tenido que ponerme. Una persona que va con un interés de esa magnitud terrenal, luego dejaría el ministerio. Mas sin embargo, cuando una persona lo motiva el amor a su Señor, lo motiva el saber que hubo un Jesús que fue menospreciado, fue aborrecido, fue tal vez ignorado por muchos, Él continuó y lo hizo por amor. Y asimismo, Él espera que sus seguidores lo hagan por amor a Él. Amar a aquellos que tal vez no están interesados en buscar, en acercarse a Él. Un siervo de Cristo vive pisando las mismas huellas del Maestro, va por el mismo sendero, habla las mismas palabras y vive lo mismo que hizo el Maestro. Su interés y motivación no radica en su entorno, porque su entorno va a estar en contra muchas veces de la voluntad de Dios.
Sin embargo, su motivación, sus fuerzas, su gozo, su alegría va a estar viendo al invisible, así como aquel que estaba a punto de ser apedreado, y en el momento que caían piedras después de él miraba hacia arriba, viendo al cielo, y se le fueran abiertos sus ojos y dijo: he aquí, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Al invisible para todos aquellos que no podían estar acorde a la voluntad de Dios, pero él sí, sirviendo a Dios, no importando que estuviese en el momento de la muerte. ¿Por qué? Que su agonía, su dolor no estaba en un sufrimiento psicológico, tal vez motivado por la presión demoníaca. Al contrario, no había en ese momento para él tal vez agonía de una forma desesperada, sino más bien él murió alabando a Dios y exaltando a Dios. ¿Cuántas personas hemos escuchado en el testimonio que han muerto dándole gloria a Dios, levantando sus manos y exaltando a Dios? Y tal vez dirán: pero está en agonía, está en dolor, mas tú no sabes que en realidad su corazón, ya ese corazón que está dejando casi de palpitar, en realidad su alma está fuertemente ligada, más fuertemente tomándose de la mano del Dios viviente, sabiendo que su paso a la eternidad está segura en el Señor. ¿Qué más motivación puede tener una persona que está partiendo de esta tierra, sino estar viendo cara a cara a aquel que lo salvó, aquel que le va a dar vida eterna? El caso de Levita, que llega al hogar de Micaías, un hombre que hizo un ídolo y empezó a darle alabanza y gloria a un pedazo de metal y a hacer a un lado al Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Al Dios verdadero lo hizo a un lado y prefirió las cosas de este mundo, la plata, el oro, la materia misma. Este hombre encuentra a uno igual que él en su corazón. Un hombre que, si nosotros vemos desde el inicio, sus intereses eran netamente no hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad y gozarse en lo que su carne le pidiera. Una persona así es fácil que se venda por dinero, por bienes, por satisfacción. La palabra de Dios nos enseña en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3, al verdadero creyente, que no debe de venderse. El siervo de Dios no debe de ser así, porque de lo contrario usted puede reflejar bien claramente en esta porción al que anda fuera de la voluntad del Señor. Leemos la porción 2 Timoteo 4:3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos. Un hijo de Dios no va a ir conforme a su deseo, sino conforme al deseo de aquel que lo envió, aquel que lo ha comisionado, aquel que lo ha llamado. Irá en contra de su misma voluntad humana e irá bajo obediencia a aquel que lo ha llamado como soldado, al Dios Todopoderoso. Y aquí dice: seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Ese es el caso de Micaía. Micaía
al ver a este levita, dijo, bueno, este es de profesión, sacerdote. Pues ya que es hecho sacerdote, llamado del linaje de Leví, para servir a Dios, ¿por qué no lo agarramos y que nos sirva a nosotros? Pues ya no a Dios, sino a nosotros. Y mire que el diablo ridiculiza y se ríe diciendo, bueno, este que debería de estar adorando a Dios, sirviéndole a Dios, está sirviendo un pedazo de metal a un hombre y no al Creador. El diablo feliz, ridiculizando. Lamentablemente, este levita podía ser de profesión sacerdote por linaje, mas sin embargo el verdadero sacerdocio, como dice el apóstol Pablo, el verdadero israelita no es aquel que nace por linaje, por sangre, sino aquel que obedece las leyes de Dios, aquel que se entrega a honrarle y alabarle. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Amén. Empecemos a notar que perdido estaba este levita. Por título llevaba el nombre levita, nada más, pero no era genuinamente. Para empezar, era un hombre que andaba errante, una persona vagabunda sin dirección. Note usted esto, una persona que no tiene esa dirección a la luz de las Escrituras va a ser llevado por cualquier viento de doctrina o cualquier estratagema de Satanás que quiera satisfacer su propio capricho, ego y voluntad emocional, a tal grado que este hombre llegaría hasta blasfemar contra el propio Dios. Era un hombre que andaba vagabundo, sin dirección. No era porque Dios lo había enviado. Me imagino se levanta, se mueve, buscando un lugar donde le den mejor. ¿Dónde está? Oh, hermanos, es necesario que cuando nos movamos seamos movidos por Dios. Y como dice la palabra de Dios, Moisés le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, no me muevo. Yo no me iré. Mejor no me moveré. Pero si tú vas conmigo, vámonos ya. Ahora, veamos que este levita iba errante, sin dirección. Una persona que va sin dirección, va por su propio capricho, va por su propia voluntad a otro lugar, en realidad va a terminar muy mal. ¿Qué diferencia es cuando una persona sí es movida por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios? Sabrá que aunque pareciera que va en contra de todo el mundo, en dirección contraria, sabrá que va seguro, correcto, en la dirección correcta, en el camino verdadero que es Dios. Estas personas que puedan moverse así, como el levita, algunos que se venden, van nada más por conveniencia. En Jueces 18, verso 18 al 20, usted va a ver cómo este levita no era leal a sus principios, ni siquiera a aquel que lo había tomado como que fuera un príncipe. Mire cómo, qué error más grande. Micaía lo toma y le dices en la versión Reina Valera, sé tú para mí como un padre, sé tú el que ministre, el que haga todo lo que es el rito, el culto al Dios falso que tenía. Pero dice también que Micaía lo miraba como un hijo y le daba dinero, le daba ropa, le daba alimento. Aquel se sentía muy feliz allí. Pero una persona que no es leal a sus principios va por el mejor postor.
es fácil que traicione aún aquel que le esté dando de comer. Y usted lo puede notar aquí en Jueces capítulo 18, verso 18 al 20. Note usted acá que este levita, lamentablemente, iba no bajo el servicio de Dios. No, yo quiero hacer un paréntesis acá. Podemos notar que también así, en lo contrario, hay lugares en los que se está ministrando, se está dando, se está ayudando a cierto siervo y de repente la organización o la cabeza empieza a desviarse y a poner enseñanzas o doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces aquí se ve obligado el que ministra la palabra con verdad a seguir por dinero o la ayuda, o a seguir fielmente los principios y verdades y reglas de la palabra de Dios, las leyes de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se vende, Así es, amén. no se cambia. Así es. Un siervo de Dios verdadero no se puede comprar con Gloria a dinero. Dios, amén. Aún así puede hacer que le quiten todo, que aunque pueda llegar hasta aguantar hambre, pero seguirá firme, sabiendo que fiel es aquel que lo ha llamado, Amén. en que no lo Gloria a ti, dejará Jesús. perecer Gloria al jamás. Señor Jesucristo. Y creo que definitivamente se cumple y se afianza uno, agarra uno esa palabra que dijo David: joven fui y envejecido, pero no he visto justo desamparado, Amén. ni su simiente que Gloria a mendigue Dios. pan. Pero note usted el caso de este levita, que sí era uno que se vendía al mejor postor. Jueces 18:18. Más adelante ocurre que llega la tribu de Dan, que andaba muy torcido, por cierto, andaba muy mal, desobedeciendo. No habían logrado todavía conquistar la tierra que Dios les dio. Andaban errantes. Y dice la palabra acá también, fíjense cómo lo equivocado y errado que estaba Micaías, si se topa con este levita, que llegan a compaginar. De igual manera con los de Dan que andaban errantes, llegan a compaginar también con el mismo errante levita. 18 dice así: cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, les dijo: ¿qué hacen? Cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sé un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos. Y mire lo que hizo: y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de familia y la imagen tallada. Este no llevaba la intención de glorificar a Dios, de exaltar a Dios, de levantar el nombre de Dios, de decir: bueno, ahora que voy con esta tribu, con este clan de Israel, vamos a adorar a Dios. Mejor me arrepiento del error en que estaba y vamos a buscar al Dios verdadero. No, lejos de eso. Dice la palabra de Dios que los de Dan veneraron y adoraron. Mire lo que dice el verso 30 del capítulo 18. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. Allá estaba el tabernáculo de Dios, pero ellos no adoraron al Dios verdadero. ¿Qué error más grave? Persona que se va con el mejor postor, pues no hay lealtad ni convicción.
son como barcos llevados por cualquier viento más fuerte que sus propios principios, que ellos no tienen principios. Veamos 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados, oiga lo que habla aquí, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Profetas falsos, engañadores, que van tras intereses económicos. ¿Saben? Pero lo triste del caso, que a las personas les encanta oír a este tipo de gente. Pero aquel que le hable la verdad, le molesta. ¿Por qué será? Porque muchas veces no quiere cambiar el cuerpo. Quiere continuar en su misma rutina de vida. Prefieren poner sobre la voluntad de Dios su propia voluntad. Y pues no nos conviene oír a alguien que venga de parte de Dios, porque nos hablará palabra de Dios. Mejor que alguien nos hable lo que queremos escuchar, dice, como Micaías tomó a aquel levita y le pagaba y le daba y estaba feliz a aquel levita, porque le daba conforme a la voluntad y el deseo del corazón de Micaías. Y después los de Dan de igual manera tomaron a este. Muchos quisieran poner sus propios líderes, pastores, para decir que, mire, yo quisiera, quizás algunos que nos mandaran a hacer, yo lo quisiera así, que me hable así, que sea así, que tenga ojos así, una sonrisa así. A tal grado que yo estaba oyendo el caso de un hombre que tal vez tiene buen aspecto, y decía una persona, yo ni me acuerdo de lo que hablaba. Esto es real. El hombre se llama Joel Osteen. Yo ni me acuerdo. Con solo ver la risa, la sonrisa de él, yo ya me doy por satisfecho. Para mí, el verlo a él, dice, ya me hace sentir feliz. Otros les encanta palabra motivacional, y le preguntaban a este hombre una entrevista. Muchos dicen que solo Cristo salva y que el que no acepte a Cristo no se va al cielo. Y tú que dices, no, pues yo no quiero hablar sobre esto porque vamos a entrar en polémica. Yo no tengo por qué decirle que la gente anda, que está mal, si ellos saben que están mal. Yo tengo que alentarlos, motivarlos, y muchos les encanta ese tipo de prédica. ¿Para qué decirle que anda mal? Si ya lo sabe, dice. O que se arrepienta si sabe que tiene que arrepentir. Mejor que se sienta feliz. Pero es un falso evangelio. Y muchos están condenando. Se van sin arrepentirse y sin convertirse en Cristo. Se van directo al infierno por un engaño. Pero muchos les encanta. Pastores, líderes, predicadores, así. Y los templos están rebalsando, están llenos. Según de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 2, nos habla también de esta situación. El verdadero siervo de Dios, los falsos también. Comparemos a lo que las Escrituras nos están hablando
Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 2. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Son los últimos días. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Bueno, son los tiempos en los que estamos viviendo. Pero ¿cómo habla la palabra del Señor en esta porción? Que esta gente es así. Y muchos siempre van buscando sobre lo que es la avaricia, el dinero y los deseos de su propio corazón. Pero ¿cómo reacciona un verdadero siervo de Dios? Según 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios así. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 3. No debe emborracharse el verdadero siervo de Dios. No debe ser tampoco violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Amén. Cuando dice que no debe amar el dinero, definitivamente Satanás no podrá tentar para que venda el evangelio, para que cambie la palabra de verdad por lo que quieren oír los corazones y los oídos de personas que no están dispuestos a pagar el precio de la sana doctrina, la sana enseñanza de Dios. Tampoco se irá tras esas cosas que el mundo le ofrezca. Oh, cuántos líderes han caído en eso. Que Dios nos ayude, nos dé la fortaleza para continuar peleando la buena batalla, siéndole fiel a Dios, siéndole por amor. Amén. Nuestro propio interés y deseo sea el seguir las huellas del Maestro, honrarle y adorarle, hacer su voluntad. Amén. Que el Señor nos bendiga.